A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Unos 300.000 uruguayos padecen diabetes, de los cuales un porcentaje importante no tiene diagnóstico. Y según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes se convertirá para 2030 en la 7ª causa de muerte en el mundo. Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes y diversos grupos asociados con esta enfermedad se manifestaron frente al Ministerio de Salud Pública en reclamo por cambios en la legislación. ¿Les parece si aprovechamos entonces la ocasión para hablar de esta enfermedad, para hablar de sus tratamientos, de la importancia de la alimentación y por qué se afirma que la ley está obsoleta? Vamos a conversarlo con Giselle Mosegui, que es presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, y con la nutricionista Beatriz García, vinculada con la Asociación de Diabéticos del Uruguay. A las dos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Una primera aclaración, a ver. Empecemos como nutricionista, Beatriz, quizás, para repasar brevemente, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica, ¿no?, que tiene que ver con la secreción de la hormona insulina, pero ¿podemos desarrollar un poquito más el concepto? Sí, claro. Mira, en primer lugar, creo que a todos los que estamos vinculados con la diabetes, no nos gusta llamarlo enfermedad. En realidad decimos que es una condición crónica, ¿verdad? Porque uno asocia el término enfermedad a de repente estar en la cama, no poder estar limitado en muchas actividades, y en realidad si uno tiene un buen control de su diabetes, puede realizar todas las actividades que quiera, deportivas, laborales, en fin. Entonces, en realidad preferimos llamarlo como una condición crónica porque hasta el momento no hay una cura de la diabetes a corto y a mediano plazo al menos. Y bueno, como tú decías, la diabetes es una condición en la cual hay una hiperglicemia, o sea, hay un aumento de la glucosa en sangre debido a una mala acción de la insulina, ya sea porque no tenemos insulina, y eso le sucede a las personas que debutan con una diabetes tipo 1, en las cuales el páncreas ya no segrega insulina porque las células específicas que segregan esta hormona están en el páncreas y el organismo las destruye por un mecanismo que todavía no está muy bien aclarado. Y después puede ser también por una mala acción de esta insulina. Nuestro cuerpo sigue secretando insulina, pero no actúa de la forma que debería. Y eso es lo que llamamos diabetes tipo 2. Eso te iba a preguntar, porque conocemos al hablar de diabetes que hay una tipo 1 y tipo 2. Claro. ¿Qué las diferencia entonces? Ese aspecto que comentabas. La diferencia, sí, exactamente. La diferencia en que una depende de la insulina desde el primer momento. Es insulinodependiente. Insulinodependiente, diabetes tipo 1, insulinodependiente. Y en la segunda es una acción insuficiente, podríamos decir, de la insulina, por la cual provoca una hiperglucemia, y es el 90% de los casos. Y esta falla en la acción de la insulina está generalmente relacionada a malos hábitos. Es decir, que se puede controlar a partir, no suministrando insulina, sino de otra forma. En general, con medicación bioral. Puede llegar, o no, depende de la evolución, a requerir insulina, y entonces ahí decimos que es una persona que tiene diabetes tipo 2 requiriente de insulina. ¿Ah? Pero ¿cuál es el tema importante? Y esos números que tú decías y lo que nos alarma es que el 90% de las personas que tienen diabetes están relacionadas con malos hábitos de vida, con un sobrepeso por mala alimentación, exceso de calorías provenientes de las grasas o de los azúcares y falta de actividad física. ¿Eso quiere decir que podría prevenirse? Eso quiere decir que el gran porcentaje de esas personas que debutaron con una diabetes tipo 2 o que están por debutar con una diabetes tipo 2 podrían prevenir
la aparición de la enfermedad. Tú hablas de debutar. Cualquiera de las dos. Yo pensé que la uno por lo menos era congénita, pero cualquiera de las dos puede aparecer a determinado momento de la vida. Es decir, en particular, la 2 puede aparecer a partir de malos hábitos, que los malos hábitos se adquieren al cabo de un tiempo, ¿no? Exacto. La diabetes tipo 1 en general aparece en niños y en personas jóvenes. Pero no es congénita. No. En determinado momento, por un mecanismo el cual todavía no está identificado, el organismo destruye las células que fabrican la insulina, que son las células beta del páncreas. Y bueno, entonces rápidamente hay síntomas porque el cuerpo queda sin insulina, queda con un déficit muy importante de insulina. Entonces es de un diagnóstico muy rápido, con valores muy altos de glicemia y síntomas bien claros. Y la diabetes tipo 2, decíamos, estaba relacionada con malos hábitos de alimentación. Y a veces puede pasar muchos años hasta que hay un debut, porque el organismo va compensando, ¿verdad? Y entonces podemos tener una evolución previa de varios años. Lo que nos alarma sobremanera no es solo el aumento de las personas con diabetes tipo 2, sino que hay ahora, en estos últimos años, han aparecido niños con diabetes tipo 2, que antes era prácticamente impensable. ¿Estaría vinculado, por ejemplo, a los aumentos de casos de obesidad en niños? Exactamente. Y está relacionado directamente con lo que tú decís. Una mala alimentación y un sedentarismo. ¿Verdad? Ahora todo lo hacemos desde la computadora, desde el móvil, en fin. La tecnología nos ha ayudado en muchos aspectos, pero nos ha perjudicado en otros, ¿verdad? Entonces creo que de ahí viene el trabajo muy importante que tenemos que realizar desde la prevención y aprovechar todos estos ámbitos los cuales tenemos oportunidad un poquito de hablar sobre el tema. Otro aspecto que yo mencionaba en la introducción es la cantidad de gente que puede tener diabetes y que no sabe, ¿no? Porque no lo sabe. En algunos casos, tú decías, bueno, en el caso del tipo 1 en general el descontrol puede ser tal que enseguida se manifiesta, pero hay muchas veces que los síntomas no son tan claros, ¿no? Claro, exactamente. Si aparecen, ¿cuáles pueden ser los síntomas? Bueno, en general es un adelgazamiento, o comiendo la persona los mismos volúmenes de comida o veces más, pero hay un adelgazamiento porque la energía, que es la famosa glucosa a la que estamos hablando, no llega a destino. Entonces el organismo nos da señales de que falta energía y entonces comemos más, pero adelgazamos, o sea que adelgazamos con un aumento del apetito. Fatiga. Cansancio por lo mismo, por falta de energía. Azúcar, claro. Por estar en la glucosa o lo que, digamos, en forma más simple podríamos decir, lo que asociamos con azúcar en sangre, como dicen muchas personas, estar tan alta, el organismo nos pide agua para diluir, entonces tenemos mucha sed. Como tomamos muchísimo líquido, orinamos mucho. Y eso es lo que a veces pasa a los niños, que los padres comienzan a detectar rápidamente por la sed tan importante y por el orinar permanente, levantarse de noche o incluso hasta perder micción en la noche. Es uno de los síntomas más claros en el debut de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, como te digo, va compensando y a veces no son tan claros, salvo aquella persona que no se ha acercado a un centro de salud durante muchísimo tiempo y claro, cuando debuta, adulto, debuta ya totalmente descompensado. Claro. Giselle, tú como presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, tú tenés un hijo, ¿no? Que le diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando era niño. Sí. Hoy es ya adolescente. Pero ¿cómo se lleva la vida con ¿cómo es que le dicen ustedes? No enfermedad. Condición. Con esta condición. Y bueno, sí, al principio es un gran shock. Alejandro tenía 7 años cuando debutó y yo no tenía ninguna información respecto a lo que es esta condición, diabetes, y en los niños menos. No sabía ni que existía. Entonces realmente te sorprende mucho y te impacta mucho. Entonces lo primero que uno atina a hacer es a informarse, por lo menos que yo atiné a hacer, es informarme y a entender de qué se trataba la diabetes que tenía Alejandro.
Alejandro y cómo lo podíamos manejar para que él pudiera seguir haciendo lo que a él le gustaba y seguir haciendo su vida normal. Bueno, ¿y en qué medida puede seguir una vida normal? ¿O en qué aspectos tiene que cuidarse o en qué medida está condicionado por...? A ver, el tema era adaptar una alimentación saludable. Por suerte en casa ya la teníamos, entonces, bueno, no fueron grandes esos cambios, sino más bien el tema de incorporar lo que es el tratamiento. Porque, bueno, hay que controlarse la glicemia, hay que pincharse el dedito, saber qué valor de azúcar tenés, inyectarse la insulina. Eso fue un impacto fuerte porque, obviamente, el tratamiento de la diabetes es muy invasivo. Te tenés que pinchar para saber cuánto tenés de azúcar, te tenés que pinchar para darte la insulina, y eso en un niño pequeño es impactante. ¿Cuántas veces al día tuviste que pincharlo? Porque hay que pinchar a un niño, ¿no? Y mínimo, a ver, por el tratamiento que él tenía, para la insulina mínimo se tenía que inyectar 4 a 6 veces al día para darse la insulina. Y después para los controles, esa misma cantidad de veces o más, según síntomas que pudiera tener. Entonces, ¿cómo lo convenciste para que dejarse pinchar? Bueno, mira, él solo se convenció porque fue una necesidad. El control del dedo capilar para hacerse la glicemia, él lo llevó bastante bien, y lo aceptó. Al principio corría por la habitación del sanatorio, ¿no? Tenías que correrlo para pincharlo, pero después el tema del darse la insulina era solamente el padre o yo que lo inyectábamos, pero él tenía a su amigo y se iba mucho a dormir a la casa de su amigo y se tenía que inyectar. Entonces, bueno, ahí lo inyectó la madre del compañero y a él no le gustó cómo lo inyectó la madre, por más que la madre era partera y que tenía cierta preparación, no le gustó. Entonces le dije, bueno, ok, Alejandro, o tú aprendes a pincharte o no vamos a lo de tu amigo, porque yo no puedo estar yendo. Y ahí entonces se motivó, o sea, tuvo una motivación importante para aceptar que se tenía que pinchar, porque él me decía, no me quiero agredir. O sea, claro, él lo tomaba realmente como una agresión. Entonces, bueno, el hacerle entender que, bueno, que él necesitaba esa inyección, que él necesitaba esa medicación, esa hormona que no tenía, para estar bien. A él le gustaba mucho jugar al fútbol, entonces, se sentía bueno, mejor. Claro, o sea, él por ese lado. Se había sentido muy mal, obviamente. Pasamos un mes con todos los síntomas del diagnóstico de diabetes y por desconocimiento yo no sabíamos nada, y entonces él estaba muy cansado, pasaba yendo al baño. Entonces, eso obviamente no le hacía sentir bien. Entonces, bueno, al notar el cambio, al mostrarle, bueno, el beneficio que tenía el hacer el tratamiento. Hay que entrar por ahí. Giselle, y tú te hiciste a partir de esta experiencia personal, bueno, además de asumir ahora como presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, también sos educadora en diabetes. ¿Qué implica eso? ¿Qué rol tiene la educación en una condición como la diabetes? Y es fundamental. Si bien decimos, bueno, el tratamiento de la diabetes es, bueno, alimentación saludable, el ejercicio y la parte de lo que es la medicación, insulina o la medicación oral en caso de diabetes tipo 2, la educación es el cuarto pilar de lo que es un buen tratamiento de la diabetes. Entonces, eso lo entendí en lo personal, o sea, porque fue fundamental entender qué era lo que le estaba pasando a mi hijo para poderlo ayudar. Y después me di cuenta que también podía ayudar a otras personas, porque había muchas familias que estábamos muy solas y necesitábamos de ese apoyo y de esa educación, que el sistema de salud hoy en día no te lo da, lamentablemente. Entonces, bueno, ahí fue como una necesidad que surgió, bueno, el irme formando para poder ayudar a otros, no solamente a mi hijo. Una otra pregunta, ¿es una enfermedad crónica? Es decir, una vez que aparece, ¿no desaparece nunca? No, por ahora, como decía Beatriz, no tenemos cura. Pero hay un aspecto, digo, esto para quienes pueden estar escuchando, en que puede aparecer y desaparecer, que es durante el embarazo. El embarazo, exacto. Sí. Esa es la diabetes gestacional. No se asusten, señoras con barriga, porque... Claro. En la diabetes gestacional, finalizado el embarazo, puede llegar a la normalidad. Exacto. Pero igual se tiene que seguir cuidando, ¿no? Con respecto a la alimentación, sí, porque puede llegar a aparecer una diabetes tipo 2, porque el mecanismo de la insulina de alguna forma falló durante ese periodo. Perfecto. Y puede aparecer una diabetes tipo 2. Beatriz, como licenciada en nutrición, a ver, ¿qué dieta debe seguir un diabético? ¿En qué medida está condicionado por ese lado? Mira, en realidad no nos gusta hablar de dieta. Ay, no te quiero contradecir, parece que vine como para tirarte pan. Todo. Pero dieta, pero entendámonos. No, ¿sabés qué pasa? No nos gusta hablar a veces de dieta porque viste que vos asociás dieta con a una dieta estricta, restricciones, a muchas limitaciones. Y en realidad, es más, ya no hablamos de una dieta especial para una persona con diabetes, sino que nos gusta hablar de una alimentación saludable para todos, ¿verdad? Como decía recién ella. La alimentación saludable, ¿por qué? Para todos, porque bueno,
tratar de prevenir y mejorar estos números tan alarmantes que tú nombrabas, y para aquellas personas que ya tengan la diabetes, tratar de evitar las futuras complicaciones. Solo te hago un paréntesis, perdón, 300.000 uruguayos padecen diabetes. Exacto. Y otro tanto que de repente no lo sabe o que está en un estadio prediabético y va en ese camino. Entonces, primer aspecto, digamos, podríamos resumirlo en 5 aspectos básicos, ¿sí? Primero, por supuesto, evitar el consumo de azúcares, de azúcar de mesa, ¿verdad? Seleccionar, tratar de manejar la alimentación casera. Eso insistimos muchísimo en nutrición. Tenemos que tratar de volver a cocinar y preparar nuestros alimentos en casa. Sin conservantes. Claro, para poder justamente poder controlar cuáles son los ingredientes con los cuales nos estamos manejando. Pero bueno, hay algunos alimentos que ya vamos a comprar elaborados, tratar de mirar bien la etiqueta y fijarnos que diga sin azúcar agregado o sin azúcares, ¿verdad? Endulzado artificialmente, en fin, aprender a leer las etiquetas y ver bien, no solamente la fecha de vencimiento, que creo que es algo que ya incluimos, sino cuáles son los componentes. ¿Hay algún edulcorante que pueda admitirse? Los edulcorantes en realidad podemos utilizarlos todos si los manejamos con cuidado. Hay algunos que son más recomendables para cocinar, por ejemplo, por su sabor, porque, digamos, son de fuentes naturales. Pero si los manejamos con precaución, en realidad todos los edulcorantes pueden ser utilizados. Tenemos una gran gama en tema de costos y presentaciones y bueno, a veces no todas las personas pueden acceder a determinados edulcorantes, pero queremos decir que si lo manejamos con cuidado, cualquier edulcorante se puede utilizar. Y como los edulcorantes tienen un poder endulzante, ¿verdad?, mucho más alto que el azúcar, y se necesita muy poquita cantidad de edulcorante para lograr el sabor dulce, en la gran mayoría de los casos, es muy difícil que nos acerquemos a una dosis tóxica, a pesar de ser, como puede ser el caso de los niños, más consumidores de golosinas o de alimentos que estén con agregado de endulzantes artificiales, de edulcorantes artificiales, que todos ellos tienen una dosis recomendada, así como tienen los medicamentos, ¿verdad?, que si nosotros nos hacen bien, pero si nos pasamos de la dosis podemos tener efectos adversos. Bueno, con los edulcorantes pasa lo mismo. Si los manejamos dentro de la dosis recomendada, no vamos a tener problemas en general, y para llegar a una dosis tóxica, como te decía, o peligrosa, realmente hay que ser un consumidor demasiado importante. Sí, industria, que yo creo que es bastante difícil. O sea que primero tratar de asegurarnos que el consumo de azúcar sea cero o lo más cercano a cero, salvo algún caso en particular, pero eso lo manejamos a nivel de consultorio. Claro. Tratar de controlar la sal. ¿Sí? Creo que ya hay una campaña importante también a nivel del ministerio. La sal tiene además otros. Claro, la sal se asocia mucho. Cardiovascular. Exacto. Y la condición de diabetes, o las personas con diabetes, tienen mayores posibilidades de desarrollar una hipertensión, o sea, una presión arterial alta o problemas cardiovasculares. Entonces tenemos que tratar de prevenir, o si ya lo tenemos, de tratar, para no tener más factores de riesgo. O sea que no es cero sal, pero al igual que decíamos de controlar y eliminar el azúcar, tratar de seleccionar aquellos productos que son sin sal agregada o reducidos en sodio, ¿verdad? Y otra vez, insistir, hacer la comida en casa. Hay otro aspecto que me parece importante, si querés lo dejamos para después. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida ya continuamos conversando. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de diabetes. Sí, porque ayer fue el Día Mundial de esta enfermedad y distintos grupos se manifestaron frente al Ministerio de Salud Pública con distintos reclamos. Esta mañana nos acompañan Beatriz García, que es licenciada en nutrición, y Giselle Mosegui, que es presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. Beatriz, estabas comentando algo de los productos o las cuestiones que deben tratar de evitar
las personas diabéticas y aquello que pueden comer. ¿Querías redondear un poco ese concepto con alguna cuestión más de lo que tiene que ver con la alimentación en particular? Sí, exacto. Habíamos dicho hoy que eran 5 puntos. Bueno, primero dijimos, ya hablamos del azúcar, hablamos de la sal. Otro tema a cuidar es el consumo de grasas y el tipo de grasas. Tenemos que tratar de buscar una alimentación que sea baja en grasas de origen animal o las grasas saturadas, ahí está, como las conocemos. Entonces buscar los productos descremados o magros, cocinar al horno o a la plancha, a la parrilla, o sea, evitar frituras, utilizar aceites, consumir pescado, semillas, frutos secos, o sea, tratar de mejorar la calidad de grasa, porque también el tema del colesterol, los valores de colesterol juegan un papel importante, como decíamos hoy, porque hay mayor tendencia a problemas cardiovasculares por el hecho de la hiperglicemia crónica. Y por otro lado, estos 3 primeros puntos eran en menos, en más el consumo de fibra alimentaria. Por eso es que las nutricionistas insistimos mucho, la gente a veces se enoja un poquito, pero no es por impertinentes o porque se los ocurra, sino que el consumo de fibra, o sea, de vegetales, de granos, de productos integrales. De frutos secos, que son deliciosos. Los frutos secos, semillas, nos ayudan digamos, a que la absorción de la glucosa vaya siendo más lenta. Le damos más tiempo a la insulina, que no está actuando tan bien, a que llegue a la célula y entonces controlar la cantidad de azúcar que circula en sangre. Aparte de, por supuesto, también ayudarnos para el colesterol, también ayudarnos para el colon en sí y todo lo que está relacionado con el cáncer de colon. O sea, la fibra tiene mucha importancia, pero en este caso es tratar de lentecer la absorción de la glucosa y entonces los valores en sangre están más controlados. ¿Y en más qué otra cosa más? Y lo otro muy importante es el fraccionamiento, el cuándo comer, porque en general nosotros nos preocupamos de qué y cuánto, ¿verdad? Y eso, bueno, lo iremos manejando en el consultorio, pero en general no preguntamos cuándo. Y el fraccionamiento de alimentación, de acuerdo a la medicación que utilicemos, de acuerdo a la actividad física que realicemos, es muy importante. Es decir, ¿verdad? Comer varias veces al día. Comer varias veces al día. No No quiere decir 3, 4 veces. Claro, no quiere decir que tenemos que estar comiendo a cada ratito, pero tampoco ayunos prolongados. Y tener en cuenta, por ejemplo, de realizar una colación nocturna antes de acostarnos, entre la cena y el dormir. O sea, eso es importante conversarlo con el equipo tratante y organizar bien las comidas, ¿no? Tenemos que estar esclavos del reloj, pero la diabetes creo que requiere un orden, ser meticuloso, ser ordenado, no monótono, pero sí tener, digamos, un orden, porque se relaciona mucho la medicación y la alimentación en este caso. Y brevemente, decirte que otro aspecto muy importante, la alimentación sin dudas que lo es, y la medicación ni hablar, es el ejercicio físico, ¿verdad? Realizar actividad física como tercer pilar importante en el tratamiento para justamente... no solamente el ejercicio tiene efectos positivos desde el punto de vista físico, como mejorar la acción de la insulina, mejorarnos el valor del colesterol, en fin, el calcio, fijar más el calcio en nuestros huesos y prevenir la osteoporosis, sino que también tiene un efecto muy importante sobre lo anímico, ¿verdad? Sacar el estrés, salir a caminar. No estamos hablando de realizar una actividad física intensa, tenemos que adecuarlo a la capacidad física de cada uno, pero caminar 150 minutos por semana, ¿verdad? No estamos pidiendo, no se pide, digamos, una actividad física intensa, sino regular. Claro. Como decía Gisela, jugar al fútbol, a veces el estar en grupos y ser uno más nos hace sentir bien, porque podemos realizar las actividades que realizan todos, con los cuidados y el asesoramiento del equipo médico. Creo que todo eso ayuda a mejorar el control de la glicemia y prevenir complicaciones. Hagamos un apunte acá que quizás no lo hicimos al principio, pero ¿por qué es importante que la persona con diabetes lleve esta vida saludable desde el punto de vista de la alimentación, realice ejercicio y monitoree efectivamente sus niveles de glicemia? ¿Qué ¿no? pasa cuando ¿Qué no pasa cuando no cuenta? se hace? Claro. Bueno, ahí...
cuando no realizamos esos cuidados y no estamos educados, como decía ella, que es el cuarto pilar y que es fundamental para poder después tomar decisiones, cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, estar educados nos permite tomar decisiones correctas, ¿verdad? Pueden aparecer complicaciones, algunas complicaciones que son inmediatas, como puede ser un bajón de glicemia, lo que llamamos una hipoglucemia, si no comimos lo suficiente y realizamos mucha actividad física, o nos dimos mal la medicación, en fin, o no contamos bien los carbohidratos, que es otra forma de realizar alimentación. Eso tenemos que solucionarlo, es algo crítico de lo cual tenemos que salir rápidamente y que en general estamos educados con nuestro equipo de salud. Pero después hay otra serie de complicaciones de aparición más tardía, en general relacionadas por la mala circulación de la sangre, porque las arterias se van tapando y entonces pueden aparecer complicaciones a nivel de la vista, porque tengamos en cuenta que los vasitos que irrigan nuestros ojos son hilitos, y entonces hablamos de que podemos tener mucho colesterol o problemas de presión, se van a ver afectados. Puede haber complicaciones a nivel del riñón. Hablemos a calzón quitado. Sí. En realidad puede conducir a la ceguera. Puede conducir a la ceguera. Problemas de amputación de miembros inferiores. Problemas circulatorios que si no tenemos un buen cuidado de los pies, un buen control podológico, puede tener también llegar a un extremo, como es una amputación. Y otra complicación que es la neuropatía, que es relacionada con la falta de sensibilidad, ¿verdad? Son complicaciones que pueden aparecer a lo largo. Creo que ahora con los tratamientos y con la educación y con el acercamiento más al equipo de salud y la toma de conciencia, esas complicaciones pueden evitarse, ¿verdad? Y claro, uno creo que no debe de asustarse, pero sí de ser consciente, y por eso es importante la educación, de que podemos prevenir todas esas complicaciones, que de repente haya personas añosas en la familia o parientes o conocidos que sufrieron eso, claro, hoy también esas limitantes tan importantes, claro, a la calidad de vida, pero sin dejar de perder la perspectiva de que podemos evitarlas y controlar la glicemia si vamos al médico, si nos educamos, claro, y si somos medianamente prolijos, ¿verdad?, en el tratamiento. Sí, mira, venía un mensaje más temprano que nos mandaba un oyente, Álvaro, firma de la capital de República de Canelones, que dice: hay un diabético tipo 3, que son los que vivimos con pacientes diabéticos, que nos debemos involucrar en el tema, ¿no? Y tú coincidías un poco con él. Sí, tal cual. O sea, porque la diabetes no solamente afecta a la persona, sino a su entorno familiar. O sea, a la pareja, a los padres, a los hermanos, a todos. En tu caso definió hasta tu ocupación. Tal cual. Hablemos de eso un poco. Ustedes ayer hicieron, a propósito y con la excusa del Día Nacional, del Día Mundial de la Diabetes, una movida frente al Ministerio de Salud Pública, planteando varios reclamos que vale la pena tener en cuenta. Un aspecto que conversábamos recién, la alimentación. La alimentación obviamente implica un costo muy importante para la persona que es diabética, ¿no? Y para las familias. Sí, la alimentación saludable y sin azúcar, con edulcorantes, es más costosa. Y bueno, y ni que hablar de lo que son los edulcorantes en sí, o sea, porque la persona con diabetes sustituye el azúcar por el edulcorante, y bueno, estamos hablando de costos que el tema son los impuestos. Sí, porque en el caso de los edulcorantes, sí, tenemos un 22% de IVA, y en el caso del azúcar un 10% de IVA. Entonces, claro, ya desde el vamos a tener una diferencia, digamos, bueno, que hace todo más caro. Ahí hay una diferencia que ustedes piden que también los edulcorantes entonces tengan ese IVA básico. Nosotros, de 10%. Exacto. Tenemos planteado una petición al Ministerio de Economía desde junio del año pasado. IVA mínimo, perdón. Sí, en ese caso es IVA mínimo. Exacto. Pidiendo la baja de impuestos de lo que son los insumos médicos para el tratamiento de la diabetes, y de los alimentos sin azúcar y de los edulcorantes. ¿Y qué pasa con la insulina? ¿La tenés que comprar tú o está
¿O está contemplada en un sistema mutual o en salud pública? Tenemos un acceso a un tratamiento bastante básico de lo que es la diabetes, que está contemplado dentro del sistema de salud. Hay diferentes tipos de insulina, ¿no? Entonces, lo que está contemplado dentro del sistema de salud son las insulinas más básicas, digamos. Hay insulinas más modernas y que tienen mejores resultados en lo que es el tratamiento, y no todos los uruguayos están pudiendo acceder a ellas por cómo el mecanismo de qué forma las están entregando, porque hay un tipo de insulina que se entrega a través del Fondo Nacional de Recursos con un protocolo mediante, que si no aplicas al protocolo no puedes acceder a ella, y son costosas. Entonces no es equitativo lo que es el tratamiento hoy en día de la diabetes, que esos son de los temas que planteamos dentro de las modificaciones de la ley que estamos reclamando. Igual tiene un tema de costos de ticket, ¿no? Sí, en el caso digo, si es una prestación que se te cubre por el lado de la mutualista como tal, ¿de qué tipo de costo estamos hablando para las familias? A ver, lo que está asegurado, lo básico, digamos, que está regulado por el Ministerio de Salud Pública por decreto, tenés el acceso a la insulina NPH y a la cristalina a través de accediendo con un timbre profesional. Eso es económico. Pero después, las otras insulinas, las más modernas, no es por un timbre, es por un ticket, y eso depende del costo del ticket de la mutualista porque no está regulado. Claro. Y hay una en especial, la ultralenta, que la dan a través del Fondo Nacional de Recursos, que como decía hoy, si no aplicas el protocolo la tenés que comprar. Y tampoco está la bomba, la famosa, que te evitan los pinchazos diarios, o sea, se administra de acuerdo a las necesidades del organismo. Sí, ¿no? la bomba de insulina es un dispositivo que es muy importante, y que en Uruguay, o sea, ya hace un año, ayer hizo un año que se presentó al Ministerio de Salud Pública la petición para tener las bombas. Igualmente desde la Fundación venimos trabajando desde el 2008 por ese tema, planteándolo al Ministerio, planteándolo al Fondo Nacional de Recursos, y siempre la respuesta fue negativa. Con lo que se presentó a la petición el año pasado fue que plantearon, bueno, que las iban a empezar a dar, pero todavía no hay una respuesta formal ni oficial a quién se la van a dar ni en qué condiciones. ¿Y de qué manera cambiaría la situación actual el hecho de que esté disponible la bomba? Que muchas personas, en especial con diabetes tipo 1, que se tienen que inyectar insulina, puedan tener un mejor control, porque al tener una bomba con monitoreo sincronizado, monitoreo de glucosa, eso lo que te permite es evitar los valores elevados de azúcar en sangre o los valores bajos de azúcar en sangre, las hiperglicemias o las hipoglicemias, y evitar complicaciones. Porque la administración es automática, es decir, la misma bomba te plantea cuándo lo necesitas, qué cantidad necesitas, de manera que te evitas el pinchazo de la prueba y el pinchazo de la... Sí, o sea, tiene sistemas de alarmas obviamente que te permite evitar esas situaciones extremas. Claro. Y entonces, por lo cual, evitar las complicaciones que recién se mencionaban. Sí, hicieron otro planteo que tiene que ver con la ley, ¿no? Que tiene unos cuantos años, la ley de los diabéticos. Parece que quedó fuera de tiempo, ¿no? Porque mencionan varias de las cosas que hemos hablado. Tiene algunos aspectos que parecen hasta discriminatorios con los pacientes que tienen esta condición, entonces. Sí, tenemos una ley de 1971 que en su momento habrá sido muy innovadora, pero que nos quedamos en el tiempo, tal cual. Pasaron ya casi 50 años en donde el tratamiento de la diabetes ha cambiado muchísimo, y bueno, y nosotros en lo que es el marco legal seguimos congelados. Y bueno, y realmente hoy en día esta ley es discriminatoria porque está escrito y dice, bueno, que las personas con diabetes hay determinadas tareas o trabajos que no las pueden hacer por tener diabetes. Seguramente en su momento era para proteger a la persona. Estoy mirando el artículo 7, dice la diabetes no constituirá por sí sola causal de inhabilitación para el ingreso o desempeño de tareas de organismos estatales, paraestatales o privados, salvo el caso de que se presenten complicaciones graves que afecten a las capacidades, la capacidad laboral. Pero después, en el artículo 8, señala que el Ministerio de Salud Pública reglamentará los trabajos que no podrán ser realizados por diabéticos. Y ahí es donde está el tema, ¿no? En la reglamentación como tal de esa normativa que establece directamente hay actividades que no pueden realizar los diabéticos. Sí, está expresamente escrito que no puedes hacer, ni bombero, ni la carrera militar, ni aviación. Pero tú considerás que eso es discriminatorio, que por supuesto, perfectamente podrían hacerlo. Esa fue en otra época tal como lo hablábamos, hoy en día con los tratamientos que se tienen en Inglaterra, hacer hay pilotos con diabetes tipo 1, insulino dependiente, o sea, no es que estemos inventando nada, es que con los tratamientos que hoy en día tenemos, y lo que se decía desde el principio, esto es una condición de vida que no te limita a nada. Accediendo al tratamiento, teniendo educación y un buen control, puedes hacer absolutamente todo. Hay un detalle, pudiendo acceder al mejor tratamiento, que de repente hoy en Uruguay no todos están pudiendo acceder. ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Cómo evaluaron la medida de ayer, la movilización?
nos pareció importante que las personas se acercaran y que empezáramos a hacer visible lo invisible de la diabetes, como digo yo, ¿no? Porque, bueno, es una forma de mostrar que, bueno, que somos muchos y que, bueno, y que nos están interesando y estamos necesitando cambios en un montón de temas. ¿Han tenido alguna respuesta concreta de parte del Ministerio de Salud, de Economía? No. Nosotros puntualmente mañana, la Fundación tiene una reunión, ya estaba planificada, una reunión con el ministro Basso, y bueno, veremos qué novedades tenemos. Suerte. Y con muchas gracias. Y con la Cámara, con la Comisión de Salud de Diputados, no hemos tenido más novedades tampoco ni contacto. Había algún comentario de que querían efectivamente realizar una modificación a la normativa, ¿no? Puede ser un parche o puede ser empezar una ley de cero para ayornarla completamente. Sí, nosotros venimos planteando que tenemos esta ley obsoleta desde el 2008, o sea, hace 10 años que estamos planteando que tenemos que cambiar la ley y siempre fue una oposición del Ministerio en tener leyes por enfermedades, entonces por eso es que nunca se pudo avanzar. Ahora el Ministerio, bueno, entendió que tenemos que tener una nueva ley actualizada, entonces, bueno, está presentado el proyecto de la Fundación, que es modificar la ley actual, porque era lo que nos decían que se podía hacer, modificar lo que teníamos, y ahora está el proyecto del Ministerio de Salud Pública que plantea una nueva ley. Pero ese proyecto, bueno, nos parece genial tener una nueva ley, pero está medio pobre con respecto al contenido del proyecto, entonces, bueno, nosotros desde la Fundación planteamos modificaciones a ese proyecto, que bueno, que ojalá sean consideradas, que esos son de los temas que queremos hablar con el ministro, a ver qué opina de las modificaciones y aportes que estamos haciendo. Giselle Mosegui, presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, educadora en diabetes. Beatriz García, licenciada en nutrición, vinculada con la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Gracias a las dos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Darnos esta información y permitirnos concientizar más sobre entonces lo que implica esta condición de diabéticos y cómo se puede también convivir con ella mucho mejor que tiempo atrás. Sin duda. Gracias a las dos. A las órdenes. Gracias.